Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Todos a la misma hora por las pantallas de Venezolana de Televisión en un nuevo episodio de Al Día. Señores, aquí hablamos de todo y hablamos mucho también del contexto que gira en torno a ciertos refranes, a ciertos dichos también que acompañan la forma de expresarnos, y uno de esos es ojo por ojo, diente por diente. diente por diente. Bueno, eso da pie a pensar varias cosas, ¿no? El tema de la justicia, de la venganza, de la equidad. Hay quienes toman esta justicia por sus propias manos, pero pueden incurrir en otro delito más grave. Se genera como un círculo de violencia. Sí, creo que De no alguna es lo manera. recomendable. La pregunta sería, ¿en la actualidad nos seguimos manejando bajo esa forma de relación en cuanto las personas toman la justicia por su propia cuenta? Yo creo que no es lo correcto. Sin embargo, se han visto algunos episodios en este sentido. También, claro, me estoy yendo a los casos más extremos, ¿no? Ok. Pero hay situaciones en las cuales... ¿Lo has hay- aplicado en tu vida en algún momento? No, trato de no ser ese tipo de personas. Ni Creo más- contrato ni nada. Yo sí soy muy de como me trates, te voy a tratar. Ah, ok. Dame, exacto. Obviamente hay cosas que están como en los límites de la personalidad y tus principios, ¿no? Claro. Pero a veces hay personas que no merecen, ciertamente, en ciertas condiciones, como un trato, digamos, muy amable. Sí, puede ser una persona cordial hasta cierto punto, pero si esa persona rebasa los límites, te falta el respeto, obviamente Tomas no una puede distancia recibir. allí. Exacto, ahí se aplica bueno, me lo aplicó en ese momento y de repente te puedo dar la misma respuesta, como una forma de elección. Como una Pudiese cucharada de ser. tu propia medicina. Pero es que es así, si analizamos, seguramente en algún momento de nuestra vida hemos aplicado ese ojo por ojo, diente por diente, ya sea en cualquier contexto, pero... Sin tiene embargo, también consecuencias. hay que dar ese pie, ¿no? A la mediación, también al tema del perdón. Todo tiene su tiempo, su momento. Creo que tampoco podemos ir por la vida que nos hace, ¿Crees entonces que le soy muy hacemos y tal. extremista? Sí, bueno, creo que todo tiene, según las circunstancias, ¿no? Estamos hablando de forma muy general, Depende, hay que analizar todo eso. Su comentario, su opinión puede hacerlo de inmediato. ¿En dónde? Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Y saludamos de inmediato a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Estamos acá en el único podcast en vivo, vamos a estar leyendo su comentario de inmediato. ¿Te parece que veamos qué dice Carla al respecto? Sí, porque esto tiene un origen y muy interesante, sobre todo en eso que mencionabas tú desde el punto de vista de la justicia. Carla nos habla de esto. Adelante, Carla. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Has escuchado esa frase? O tal vez, ojo por ojo, diente por diente. Estas expresiones invocan, sin que muchos lo sepan, la antigua ley de Tailón, un principio de justicia que nació en Mesopotamia hace miles de años, donde el castigo era una réplica exacta del crimen. Si alguien te dejaba sin un diente, se le sacaba el suyo. Era la forma de controlar la venganza y darle a la gente un sentido de justicia. Pero con el tiempo, el mundo evolucionó. Nos dimos cuenta de que ojo por ojo no siempre es práctico ni justo. ¿Qué castigo le dabas a alguien que había robado o que había cometido un fraude? Se hizo evidente que necesitábamos algo más sofisticado. Es así como surgieron los sistemas legales modernos, donde la privación de la libertad se convirtió en la pena principal. También aparecieron las compensaciones económicas que buscan reparar a las víctimas y a la sociedad. Hoy, la justicia no solo busca castigar, sino también prevenir nuevos delitos y, cuando es posible, rehabilitar al infractor. Por eso, la próxima vez que sientas ganas de aplicar la ley del tailón por tu cuenta, recuerda esto: la venganza personal puede traerte graves problemas. En un mundo complejo como el nuestro, es vital confiar en la legislación vigente y en los sistemas judiciales. La justicia es un proceso, no un arrebato. Muy buenas recomendaciones de Carla, ¿viste? Gracias, Carla. Gracias por tus recomendaciones. No, bueno, yo creo que en distintos momentos también, ante ciertas circunstancias, hemos dicho como que esa decisión de repente no fue justa, Claro. pero quizás era la que correspondía de acuerdo a la situación. Lo sé. Todo es como un equilibrio allí. Creo que vamos a salir reflexionando de este tema. Sí, sobre todo tú. Sobre todo además con nuestros invitados, que los presentamos de inmediato. Adelante.
Bueno, aquí con nosotros de la casa también nos ha acompañado en distintas oportunidades Silvestre Montilla, filósofo. Silvestre, ¿cómo estás tú? Mira, nosotros partimos de esto y lo más interesante es que esta ley, bueno, en sus orígenes de allá para acá ha tenido, digamos, sus diferencias desde el punto de vista filosófico, justamente porque algunos lo consideran eso, como inhumano y como un retroceso incluso en el tema de la civilización y de los derechos. Aplicar esta de, así tan, digamos, tan de forma radical, responder de la misma forma, ¿no? ¿Cómo lo miras tú y cuáles pudiesen ser esos puntos de vista en lo que se difiere desde la filosofía acerca de este tema? ¿Cómo ha venido incluso a lo largo de los años cambiando esta percepción? ¿Por qué no también desde la justicia? Hola, buenas, Yorsil. Muchas gracias por la invitación. Mira, Bienvenido. sí, yo creo que algún aporte pudiésemos hacer aquí, o incluso eso desde la filosofía, puede ser darle una historicidad al principio y toda su evolución histórica, ¿no? Si para algo sirve la filosofía es para ubicar en contexto cada uno de estos refranes que nos han llegado o cada uno de estos conceptos que han ido evolucionando, como muy bien lo dices, a lo largo del tiempo. Y como bien decía el video que nos introducía, Carla. Esto viene desde la antigua, de la más antigua civilización de la humanidad, que son de las civilizaciones mesopotámicas y más concretamente la babilónica, ¿no? Con este código que se establece o que se Hammurabi, identifica como el más antiguo código, el establecimiento de un conjunto de leyes y normas de la humanidad, que es el código de este rey, de este príncipe babilónico, que es Hammurabi, ¿no? Estos 1700 años antes de Cristo, si le sumamos los 2023 años que nosotros llevamos como civilización cristiana o judio-cristiana, estamos hablando de casi 4000 años. Sabemos, bueno, si me permiten un poco entender, ubicar, la humanidad está establecida en tanto civilización que genera cultura, y en tanto genera cultura, genera normas, que es la historia del derecho, aproximadamente unos 10.000, 11.000 años. Entonces, que es bastante reciente, como 4.000 años, este código, que decía, es un conjunto de leyes establecidas, escritas en uno de los idiomas más antiguos. Bueno, se debate si es el idioma más antiguo, pero sin duda es el heredero del sumerio, que es el idioma identificado más antiguo de la humanidad, digo, establecida como civilización, que es el acadio. Y bueno, esto, como todos los pueblos, unos invaden a otro, van generando influencias culturales, influyó a una de las culturas semíticas, de las antiguas culturas semíticas, que es la cultura judía, o una de las culturas semíticas que se establece en la región cananea del Mediterráneo Oriental, y es a través de cuál nos llega a nosotros, ¿no? Nos llega a nosotros porque está establecido en la Torá judía, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Yo no soy religioso, pero está como establecido en 3 pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Creo que es Éxodo 24, Levítico 21 y Deuteronomio 19. Silvestre, en estas investigaciones que hacemos previas, ¿no? Una de las que se establece aquí dice: su intención original no era fomentar violencia, sino limitar la desproporción en los castigos. Sí, mira, porque fíjate que nos parece a nosotros bastante violento eso de un ojo por ojo, diente por diente, que además es literal. Si tú ubicas la etimología de la palabra, es literal. La ley el principio, la ley del Talmud, la ley del talión significa tallo, ¿no? O sea, y además el tallo significa idéntico, no similar ni equivalente. Entonces, es una justicia retributiva, es exactamente lo mismo, o sea, te corresponde exactamente lo mismo. Pero lo que buscaba era la proporcionalidad en la justicia, o sea, que no se peque por exceso, ni tampoco por deficiencia, pues que no pagues menos y que no pagues más. Entonces, por eso se establece como un principio de justicia, entendiendo que es lo justo, lo que corresponde en relación a cada situación, ¿no? Ahora, si pudiésemos incluso evocar esas diferencias que se han establecido desde la filosofía, justamente porque por todo ese avance, por todo ese tránsito que hemos dado, pareciera inhumano responder incluso con la misma Pagarte con la misma moneda. Exacto, pagarte con la misma moneda. ¿Cuáles pudiesen ser esos? Y además, ¿cuál es tu perspectiva? Obviamente tú eres filósofo, ¿no? Pero en la vida, nosotros no menos que cualquiera, creo que creo que si estamos aquí debatiendo es por una angustia que si eso corresponde, porque además un principio que te digo, que nos llega a nosotros a través de la herencia judio-cristiana, a través de la herencia de las interpretaciones bíblicas. Existe una ciencia que es la de la interpretación, no solamente de textos, sino también de fenómenos culturales, de fenómenos y procesos culturales, que es la hermenéutica.
hermenéutica. Entonces, hay quienes debaten, yo no soy religioso, no soy conocedor del tema, pero hay quienes debaten que aunque eso nos haya llegado a nosotros a través de, y que se ha asumido como un principio bíblico, nosotros tenemos la tendencia a través de nuestra herencia cristiana, que lo que está planteado en la Biblia se asume como un principio es tal y cual está, pero hay quienes dicen que eso está derogado desde el Nuevo Testamento con el planteamiento del Sermón de la Montaña y el planteamiento de perdón de Jesús y de la otra mejilla, si me dan una bofetada pongo la otra mejilla, ¿no? Yo creo que va en contexto, evidentemente, aunque es uno de los principios más antiguos de la justicia ha evolucionado mucho, primero porque las sociedades han evolucionado, la cantidad, fíjate que cuando el productor me escribía, yo le consultaba a varios amigos a ver qué pensaban sobre esto, me decía que es tan absurdo intentar aplicarlo ahorita desde el sistema literal legal, porque el que se roba una franela de una tienda no lo podemos obligar a que monte una tienda para robarle una franela, o que quien se va sin pagar en un restaurante no lo podemos obligar a que monte un restaurante para hacerle exactamente lo mismo. Y creo que hay como unos debates abiertos en el sistema judicial actualmente en el mundo acerca de la proporcionalidad de las penas, en eso, de que algunas se quedan cortas y otras pecan de más. Sabemos que también el derecho actualmente es un sistema de relación de poder, de fuerza, que va transversalizado también por la lucha de clases. Muchas veces se paga por pobre y no por el delito. Hay quienes cometen un delito y siempre salen impunes, lo que nosotros conocemos como que siempre caen parados, nunca pagan. Y eso pasa por eso, porque el sistema, la justicia no es universal, o sea, es decir, no existe lo justo universalmente, aunque el sistema, las convenciones de derecho han intentado avanzar para eso, para que exista una convención internacional de justicia, y lo que es bueno y lo que es malo tampoco, o sea, varía. Lo que era bueno para mi mamá o lo que era bueno para mi abuela no tiene por qué ser bueno para mí, o lo que es bueno para mí no tiene por qué ser bueno para alguien en Yakarta. Entonces siempre va transversalizado por un sistema cultural, por un sistema de valores y sobre todo por ese sistema de poder y de relaciones de poder, que es lo que aplica el derecho y lo que establece que es la justicia, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la individualidad, pero eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa, si se aplica a veces o está bien hasta cierto punto decir, bueno, ojo por ojo, diente por diente. Mira, no te estés justificando, Jocelyn Correa. No, yo solo estoy buscando amigos que me acompañen en este planteamiento. Y además pensando en lo que decía Silvestre, tan cuestionado que está ahorita el derecho internacional con todo lo que está sucediendo, y obviamente estoy hablando del genocidio en Palestina, por ejemplo. Entonces, son muchos los que podemos conversar acerca de esto, de este tema. Exactamente. Sí, de qué no. Momento de hacer una pausa en este al día. Su comentario, su opinión puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Es momento, señores, De publicidad. Son nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que tu plan comienza con una solución BDB esperándote. con pago móvil BDB QR solo escaneas y pagas al instante. Desde la playa, en carretera o en ese lugar que acabas de descubrir. Listos para el plan 24/7 con el banco número 1 que te acompaña siempre. Porque para el Banco de Venezuela, El mayor valor eres tú. estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Esta conversa, ojo por ojo, diente por diente, pero tenemos una nueva invitada, se la presentamos de inmediato. Yosafat Barazarte, ya la ven ahí en pantalla. Bienvenida al día. Muchas gracias, saludos especiales para todos ustedes. Es un honor estar aquí nuevamente y para todas las personas que nos acompañan esta tarde en este interesante programa. Mira, nosotros revisábamos aquí algunos conceptos ya con Silvestre y quisiera también que pudiéramos adentrarnos un poco sobre esto del código de Hammurabi y su evolución en el código romano también, basándonos en esto del concepto, ¿no? Del ojo por ojo y del diente por diente. Desde el punto de vista de la justicia, obviamente. Así es, fíjate que los inicios de él datan justamente de este emperador que lo redacta como una forma de intentar que las relaciones humanas pues pudiesen llevarse de una forma distinta. Guerras, riñas, conflictos, querían buscar como que la forma de equilibrar peso, justicia, balanza contra balanza. No obstante, pues nos damos cuenta con la evolución del tiempo, cuando esto pasó, como nos decía nuestro compañero en el segmento pasado, cuando se legisló dentro de lo que fueron los 10 mandamientos y de ahí todo el decálogo de normas y leyes que vinieron, pues se intentó de que las relaciones se llevasen desde el punto de vista humano
no nada más desde el punto de vista civil, militar, sino desde el punto de vista humano, buscando sopesar allí las relaciones entre padre, hijo, empleado, esclavo, militar, todo esto en la vida humana normal. Hoy nosotros tenemos que estas leyes, de una u otra manera, han venido con el progreso de la norma, han venido modificándose en el tiempo y hoy tenemos una justicia equilibrada justamente en el ser, en el hombre, en el humano. En realidad, este código de ojo por ojo, diente por diente, uno piensa así como que qué duro, ¿cómo es posible que haya pensado que me sacas un ojo y yo te voy a sacar el otro ojo? Así de literal. Literalmente no era así. Realmente lo que querían decir era que necesitaba que existiese la justicia. Y si alguien era herido en su ojo, esa otra persona que le hirió debía ser su ojo. Si alguien era herido en su mano, esa persona que le hirió debía ser su mano. Tomarlo literalmente, pues es algo... Erróneo. Sí, absoluto. ¿Coincides en ese sentido? No, yo creo Porque tú dijiste algo en la yo parte creo que anterior, ¿no? realmente sí era idéntico, de forma idéntica. Fíjate que el Código de Hammurabi tiene se debate entre 282 leyes o 286. También es un libro que valga decir que es la primera vez que se establece como un prólogo, es decir, como una justificación y después como un epílogo que es como las conclusiones. O sea, es un documento en términos de civilización, creo que es de las mayores, de las primeras y sigue siendo, porque si seguimos hablando de Hammurabi, eso, casi 4.000 años después, porque es un gran referente histórico. Pero fíjate, tiene, por ejemplo, la 196, el ojo por ojo inicia como en la 195, 196, 197. Entonces establece como una serie de parámetros que corresponden literalmente a por ejemplo, si le pegas a tu papá, te corresponde cortarte la mano. Si le partes el hueso a un hombre libre, es decir, que no sea esclavo, te corresponde partir el hueso. Obviamente estamos hablando de esta época. No, Y del código como tal. Y exactamente, yo realmente no se me escapa la fecha, pero leyendo antes de venir para acá, dice que incluso la primera vez que se establece una derogación, así que como que es absurdo la interpretación literal de esto, es en 1790 y creo que lo hacen un pueblo hermano, ¿no? Anterior a lo que hoy conocemos como Alemania. Pero decíamos antes de que llegara que a nosotros nos llega y es tan vivo, y quiero pasar a otro tema porque yo consultaba con varios amigos y la tendencia humana, o sea, nos llega primero a través de los 10 mandamientos, de la herencia judio-cristiana. O sea, y es tan vivo porque la tendencia humana, nosotros somos ante todo seres muy pasionales. Y nuestra vocación primera, antes de la aplicación racional de la justicia, la razón, que es otra de nuestras capacidades, nuestras actitudes en tanto seres humanos, la primera o la de manera inmediata que tenemos es la pasión. Si le pegan a un chamo nuestro, nosotros queremos pegarle a otro chamo, aunque eso suene irracional, aunque eso incluso suene ilegal. Cuando el delito nos hiere en nuestra integridad y en nuestra conformación en tanto humano, nosotros queremos aplicar lo mismo, incluso soñamos y nos imaginamos haciéndole eso. Ahora creo que la razón construye y para eso es el derecho. Yo no soy abogado, pero para el derecho es un sistema de código que impide la irracionalidad, que impide que un delincuente se linche. Claro, por eso hablamos que al principio cuando nació bajo ese precepto. El precepto era, lo que tú haces, la pena que te voy a aplicar es directamente proporcional con lo que tú hiciste, pero a medida que fue evolucionando es cuando hablamos que ya no se constituye en algo que lo voy a hacer literalmente, sino que te constituyes en el servicio. Pero al principio justamente tenía que ser así porque eso era lo que existía. La relación era casi que bárbara. Entonces lo que tú hacías debía ser compensado proporcionalmente con la sanción que te iba a aplicar. Hablamos luego de la actualidad y vemos cómo eso no aplica de la misma manera, sino que lo llevamos al punto de la justicia, del servicio y del honor. Pero efectivamente en sus principios era así. En su comienzo era la aplicación absoluta. Y en este sentido, verlo en esto de la actualidad, no. Obviamente nosotros siempre nos referimos al modo histórico para ir hilando la conversación. Pero en este momento saber de quienes apliquen eso van a también tener el peso tiene de la ley. consecuencias. Claro, porque en el Código esto. Hammurabi no eran los jueces quienes lo aplicaban, era la persona, era persona contra persona. Luego vemos que cuando se establece en el Antiguo Testamento, como lo nombrábamos, Levítico, Número, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, ya no era para que lo aplicara el hombre contra el hombre, sino que a Moisés se les es dado nombrar jueces. Y como él nombra jueces y los jueces legislaban desde las puertas de la ciudad, entonces se hacían de forma pública y era el juez quien emitía la sanción y aplicaba la pena, a diferencia del Código Hammurabi. En el Código Hammurabi también existía algo que era el potencial
económico que la persona pudiera tener. Entonces era distinto como tú le aplicabas la pena de repente a alguien que tuviera un mayor nivel económico que a otra persona. En la actualidad no es así. Nuestras leyes dicen que somos todos iguales ante la ley. Eso iba, ¿no? A lo actual. De hecho, conversábamos con él. Obviamente hemos avanzado como civilización y los cambios son abismales en cuanto a posiciones, incluso desde la filosofía y obviamente desde el mismo derecho y de la misma justicia. Sin embargo, para algunos no puede ser justo ciertas condiciones, pero son una forma de frenar, por ejemplo, consecuencias como venganza, un ciclo de violencia que no termina nunca. O sea, ¿cómo podemos aplicar? ¿Es posible aplicar y qué consecuencias tiene aplicar ese ojo por ojo, diente por diente en el presente desde el punto de vista de lo jurídico, ¿no? El derecho. Es que no podemos aplicarlo en la literalidad, debemos aplicarlo de conformidad con la norma que se haya Quien violentado. lo haga, obviamente tiene... El que violenta una norma, la persona es quien va a recibir la consecuencia. La norma sigue incolume, la consecuencia viene sobre la persona. ¿Cómo va a ser? De acuerdo también a la penalidad que pueda cometer. Hay una sanción tipificada cuando se viola la norma. La norma contiene un peso jurídico en sí, el cual la persona va a recibir de conformidad con aquello que realmente le pueda ser aplicado. Por ejemplo, anteriormente los menores de edad pues no eran sancionados penalmente. Hoy tenemos que hay una responsabilidad penal del adolescente, que si un adolescente comete alguna infracción a la ley, 14 años en adelante. Si comete alguna infracción a la ley, entonces la consecuencia de la ley va a venir sobre ellos, pero también hay una reparación para la familia, porque ellos están bajo una tutela, bajo una guarda, bajo un cuidado y estas personas tienen de alguna manera también responsabilidad. Mira, por allí tenemos a Aurelín Monzón, hablando de la actualidad y todo esto, las redes sociales también se suman a todo este debate sobre el tema incluso de la venganza, de la equidad, de la justicia, así que veamos qué tiene Aurelín para nosotros. Adelante. Hola, vale. ¿Has escuchado el ojo por ojo, diente por diente? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos no nos quedamos con nada. Y el lado místico también tiene un concepto sobre la ley de Talión, es decir, el ojo por ojo, diente por diente. Pero escucha este video. Ojo por ojo. Esta expresión es más profunda que recibir exactamente el daño causado. Significa que el universo tiene sus leyes, que todo cae por su peso, que todo se equilibra y que el efecto tiene una causa proporcional. Pero también hay quienes interpretan esta ley de otra manera. Me tratas bien, te trato mejor. Me tratas mal, te trato peor. ¿Me cumples? Te cumplo. ¿No me cumples? Yo no tengo por qué cumplirte. Yo no lo veo como el ojo por ojo, diente por diente, porque él se afinca y dice que lo hace y peor. La ley de Talión habla de las mismas proporciones, es decir, te daré el mismo dolor que me causaste, pero yo lo dejo a tu criterio. Y mientras tú reflexionas sobre el famoso ojo por ojo y diente por diente, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Bueno, mira, yo creo que hemos puesto varios ejemplos, quizás de situaciones que en el contexto de lo macro, ¿no? De lo que podría acarrear a modo de justicia, de poner una denuncia, algún delito o algo. Pero hay situaciones en lo cotidiano, en el día a día. Lo que te decía al principio. Que nosotros podemos decir, bueno, alguien te falló en algún compromiso, ¿no? Esto, por ejemplo, en el tema de amistad o las relaciones de pareja, es ahí, ¿no? Donde quizás tú podrías decir, te hago lo mismo o te ignoro, o algún tipo de venganza, ¿no? Entre comillas, podría decirse desde ese punto de vista. Sí, ¿qué piensas tú? Se la paso. De reciprocidad. Mira, hay una frase que es atribuida a Mahatma Gandhi, que creo que todos los conocemos, pero no sé si es apócrifa o si es real, pero que dice ojo eso por de... ojo, el mundo quedará ciego, algo así. Que si aplicamos la ley de Talión, todo el mundo va a quedar ciego. Pues. Entonces, bueno, yo en lo personal, yo soy un profundo creyente en el ser humano, soy un profundo creyente en la amistad, y eso no me ha exonerado de grandes decepciones. Pero yo, por ejemplo, a esta altura puede ser de que me quiera vengar, o sea, digo, esa tendencia humana y la pasión de ser correspondiente o ser, tratar de la misma manera. Pero yo me niego a ser así, pues, o sea, yo me niego a tratar o hacer lo mismo que me han hecho a mí, atribuírselo o retribuírselo a esa persona. O sea, porque en todo caso no me gusta como la gente que se porta mal, la gente que traiciona, la gente que miente, la gente que decepciona, no me gusta esa forma de ser y yo no me quiero convertir en uno de esos.
Entonces yo creo que yo no sé si existe, no sé, no está dentro de mi sistema de creencias, pero capaz sí existe esa ley del universo, Del karma. De todo lo o de que- compensación, exacto. pues que de algo vendrá. Así como te digo que he sufrido grandes decepciones, también he tenido grandes amigos, amigas, me he sentido lleno a través de cosas que he hecho por otra persona y creo que el universo me lo ha retribuido sin necesidad de, aunque a veces provoca, pues, pero no sé, yo quisiera aportar, mira, fíjate que para la polémica, hay muchos debates en sociedades, incluso estas que se reivindican desarrolladas, entre gigantes comillas, Exacto. sobre grandes delitos, pues, o sea, lo que decías, en el momento esta ley que por primitiva y barbárica que nos parezca, sale como para compensar o administrar o crear un sistema de justicia que sea lo más equitativo posible. O sea, que no peque por deficiencia y que no peque por exageración. Y ahora hay como debates abiertos, pues yo lo voy a decir como bastante, o sea, uno de los delitos más terribles que se cometen contra las mujeres, incluso contra las infancias, que son los delitos de violación o estrupo, o los delitos estos de pedofilia y pederasta. Hay quienes dicen que en ningún lugar del mundo este occidental, reivindicado, civilizado, existe una ley que compense eso, pues, o sea, que siempre las leyes, parte por decir que ahora, o sea, las leyes no son retributivas, sino como equivalentes. No sé, yo te repito que no soy abogado. O sea, o te ponen una multa o te privan de la libertad y a través de esas dos cosas tú intentas compensar el delito que cometes. Pero hay quienes plantean que ambas no son suficientes y se plantean castigos que van como una serie de cosas, pero que llegan a situaciones límites, por ejemplo, como la castración química. Entonces eso es como un debate abierto ahora, Exactamente. aplicado para ambos delitos. Pues no sé, es como para que lo pensemos en casa. Pues. No, y que en muchas sociedades de repente la gente dice, bueno, la ley en este sentido no es justa, no le proporciona a esa persona quizás el daño que causó a esa persona, obviamente limitándonos un poco de ciertas cosas por el horario que tenemos, pero ciertamente existe en algún lugar una ley que compense lo más cercano posible en estos casos que plantea Silvestre, por favor, que son además de mucho debate, obviamente, en este Correcto, momento. ¿no? Y que además son casos que los tenemos hoy cada vez más públicos, notorios y comunicacionales, ¿no? Quizás siempre ha existido este tipo de conductas humanas, pero conocerlas hoy, tenerlas tan cerca, ser tan evidente, es algo que a todos en este momento nos ha traído un despertar. Que a veces la gente toma la justicia incluso hasta por sus propias manos. Y escuchas a las personas decir ante diferentes casos, aquí debería aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y comienzan a hacer argumentaciones que son válidas, depende de eso que decías tú, yo me quedo con esto, de tal situación yo me quedo con esto, ¿no? De lo que la persona pueda argumentar de acuerdo a lo que está viendo en la sociedad, pero realmente dos errores nunca van a traer una bondad de por medio. Entonces nosotros necesitamos ir avanzando como sociedad y entender que cada uno tiene un valor. Cuando la ley del talión se crea y pasa ya dentro de lo que son las 613 leyes que desarrolló el judaísmo, se decía que la primera aplicación era sobre la mujer embarazada. Cuando una mujer era embarazada y sufría alguna lesión por parte de una persona, si fenecía el bebé tenía algún tipo de pena, si fenecía ella, entonces como eran 2 vidas, se cobraba 2 vidas por una vida. Todo esto hoy nosotros lo vemos dentro de la sociedad y decimos, wow, qué duro, ¿cómo volveríamos allá? No podríamos, sería un retroceso. Pero ante situaciones como la que tú planteaste, que son tan duras, un niño de por medio, una niña de por medio, delitos totalmente innombrables, repugnables, en estos momentos nosotros escuchamos a las personas decir, debería existir esto, debería darse este tipo de penalidades. Sobre todo por las redes sociales. Sí, no, Siempre sale a colación. y en algunos de estos casos que menciona Silvestre han querido de una u otra forma normalizar o justificar este tipo de comportamientos, que eso es lo más depravado, diría yo, inhumano además. Pero en este sentido, en el ámbito de la justicia, cómo estos mecanismos se van actualizando y cada vez para que esta justicia sea más óptima y sea más cercana a la gente y que las personas sientan que al denunciar, que al hacer el respectivo llamado de atención, se aproxima a un acto de justicia como tal, ¿no? Toda nuestra norma está basada en un sistema de justicia donde se defiende la vida. Se defiende la vida y el bien superior del niño, dentro de lo que es la legislatura de niños, niñas y adolescentes, siempre va a prelar el bien superior del niño. Toda persona que sepa que se comete un acto en contra de la moral, de la salud, del bienestar de un niño, debe acudir a la instancia de justicia y presentar la denuncia. ¿Qué va a hacer la instancia de justicia? En primer orden, investigar. Y toda investigación ya de por sí lleva a la apertura de un canal
que impide de una u otra manera que la agresión, si es denunciada a tiempo, continúe su desarrollo, o que limita el hecho que pueda estar sobre la vida de un niño ejerciendo algún tipo, digamos, de presión para que este niño no tenga el desarrollo de la plenitud de su derecho como persona, como humano. Antes el niño era como un sujeto, solamente como un objeto de derecho. Hoy es sujeto de derecho. Como sujeto de derecho, la ley atiende su bien superior desde la primera infancia. Desde la primera infancia. ¿Qué tiene que hacer la persona? Acudir a la instancia de justicia. A veces decimos no porque está un familiar de por medio, o no porque creemos que esta situación que vamos a denunciar va a traer sobre la familia X o Y situación, pero siempre debemos tener presente que lo que no denunciemos, nosotros lo estamos, digamos que, encubriendo, y ese encubrirlo nos va a traer una consecuencia también, como una complicidad necesaria. O de repente en muchos de estos casos, por ejemplo, no se le da la atención que se requiere, la mente de esa persona adulta que recibe esa información dice esto no puede estar pasando, llega la negación y hace como si nada hubiese ocurrido, y obviamente está generando eso, la complicidad necesaria. Y ahí es donde puede darse también ese ojo por ojo, diente por diente, porque hay una serie allí de daños, incluso que van más allá del tema de la justicia, sino desde el punto de vista emocional, de la integridad de esa persona, de cómo puede ir creciendo esa persona, que puede llegar a un punto y un desencadenante que traiga consecuencias terribles. Sí. Yo he visto muchos de estos casos, incluso que se hacen en otros países, tipo series y estas cosas, y cuando escuchan los relatos, por ejemplo, en el caso de ciertas mujeres, sobre todo son casos muy cercanos a este tema, dicen, bueno, que no se arrepienten, y que en el caso de la justicia para ellas sí fue muy dura. En cambio, a diferencia de esa otra persona a las que ellas les proporcionaron de repente un castigo que ellas merecían, que ellas creían que esa persona merecía. Sin embargo, no se arrepienten. Ahí sí aplicaron ese ojo por ojo, diente por diente. Bueno, y también quisiera tu apreciación, Silvestre, acerca de quizás la otra contraparte en otros casos, en lo cual no sean tan extremos, sino sean más bien de la cotidianidad, de la vida. En el tema de la mediación, el perdón, el sanar, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Sí, fíjate, el diálogo incluso. Bueno, nosotros decíamos que, bueno, que la justicia... depende cómo la concibamos, pero que no es universal, que la justicia siempre está transversalizada por relaciones de poder, que de quien la impone y quien la aplica, de quien tiene poder para aplicarla y de quien tiene poder para acceder a ella. O sea, creo que parte de las sociedades que nosotros queremos construir es que la justicia realmente sea para todos, que el sistema de derecho, porque nosotros, si algo hemos transitado a lo largo de miles de años como humanidad, es para superar nuestros estados de barbarie, para no estar en el estado de animalidad de todos contra todos, de estar en un estado de selva, pues de la ley del más fuerte. Nosotros creo, y es la aparición del derecho, es la construcción de códigos, de normas que nos permitan entendernos a todos. Una constitución es por antonomasia eso, la instancia o el código donde todos nos entendemos, donde todos nos sentimos reflejados y al cual todos acudimos y nos reflejamos. Pues, y bajo esa premisa, la del 99, obviamente, por eso nosotros presumimos con bastante razón de tener una de las constituciones más avanzadas del mundo, porque la construimos entre todos y es la norma en la que todos tenemos que entendernos para superar esos viejos principios de barbarie, de primitivismo, de aplicación de la ley del más fuerte y del ojo por ojo y de no quedarnos ciegos todos como sociedad. Pues. Entonces, creo que eso en términos legales. En términos humanos, yo creo que nosotros debemos avanzar para administrar cada vez más nuestras pasiones a través de la razón. Desde esa relación tan básica pero a la vez tan compleja, que es la unidad estructural y funcional de toda relación humana, que es la relación de pareja, intentar construir códigos de entendimiento que nos permitan poder entendernos, valga la redundancia, cuando las pasiones afloren, pues cuando las contradicciones sean las que primen. O sea, poder tener acuerdos mínimos que nos permitan administrar en esa relación tan cotidiana y tan compleja, repito, que es la relación de pareja. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos avanzar muchísimo más allá en construir códigos de entendimiento. O sea, el momento histórico está para la suspensión de la razón, para que se lleven más las pasiones, incluso para que los pueblos, eso es lo que tú decías hace rato con el caso de Gaza, por ejemplo. Exacto, Palestina. con el derecho internacional. O sea, una guerra es la suspensión de todo criterio de razón. Es la barbarie. Si yo puedo aplicar la fuerza, la aplico. Y se impone la ley del más fuerte sin importar sobre quién sea. Entonces creo que si algo puede servir esta discusión, digo que se dice fácil. O sea, sabemos que los códigos de entendimiento, aplicarlo, no solo establecerlo, sino ejercerlo, implica todo un proceso, pues un proceso humano
que involucra... Sí, de conciencia Sí, también. que involucra un proceso de conciencia bastante fuerte. Sí, bueno, Yosafat también. Y ceder mucho. Además de abogada, también es orientadora de familia. Quisiera que en la próxima parte, porque tenemos que hacer una pausa, pudiéramos adentrarnos un poco también en esto, ¿no? De cómo no aplicar esta ley del ojo por ojo y diente por diente en nuestros entornos más cercanos y vivir una vida mucho más feliz. Yo creo que yo ahí aplicaría, para no llegar justamente a ese ojo por ojo, diente por diente, de que por naturaleza a veces sentimos que es lo más prudente, lo más necesario es no hagas lo que no te gusta que te hagan. También. Y no llegues entonces Es que es a un ese principio punto. bíblico también, ¿no? Exactamente. Una regla de oro. Pausa, Sí, ya regla de venimos. oro, sí, exacto. Miren, bueno, señores, estamos de vuelta. Usted se pregunta de qué estamos hablando, ojo por ojo, diente por diente. Obviamente partimos de esa ley, ¿no? De esa ley del talión donde está, y hemos paseado por todos los orígenes de cómo ha evolucionado el tema del derecho y de la justicia. En la parte anterior tú mencionabas un elemento y lo anticipaba incluso Silvestre desde una perspectiva, creo que me parece incluso la más importante de este espacio, y es hablar más allá del tema de las relaciones, por ejemplo la de pareja, que es como la más común y donde existe obviamente un hecho de intimidad, el tema de relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestra familia, en términos incluso un poco hasta más extremos desde el punto de vista de la política, como lo hemos visto en distintos espacios en nuestro país o en distintos momentos muy puntuales, donde obviamente este principio no puede aplicar menos que nunca, porque se generaría ese círculo de violencia y de venganza que no terminaría nunca y que acabaría por finalizar la vida de muchos acá, ¿no? Y que obviamente no es la intención en este punto. Entonces, ver desde qué perspectiva o qué recomendaciones existen para generar acuerdos que nos permitan entendernos en una diversidad de pensamientos, de sentir, de emociones, y que nos lleven obviamente a respetar el espacio del otro, que yo creo que ahí el respeto es fundamental. Así es, ¿no? Y es ahí donde nos lleva a nosotros a reflexionar que son casos muy puntuales, pero a veces vemos titulares de prensa, sucedió por un conflicto entre unos vecinos y sucedió algo fatal. Tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? No hubo manera de, además que el Estado... De conversar. No, y el Estado ha hecho esfuerzos gigantescos. Se están instalando los Jueces cuadrantes de paz, los jueces de paz que fueron electos, y además que ya atienden delitos menores en las propias comunidades, delitos menores a 8 años. Es decir, se está haciendo un esfuerzo gigantesco para minimizar la violencia en cada uno de estos espacios, pero también viene de cada uno de nosotros, Yosafat. Por supuesto que sí. Mira, decíamos en el segmento pasado que hay una regla de oro. Esa no está inventada, esa fue creada, vivida y establecida. El Señor Jesucristo dijo, lo que tú quieras que otros te hagan, eso hazlo con ellos tú. Así que este es un mundo donde todo lo que nosotros vamos sembrando, eso lo vamos a cosechar. Y hay algo muy importante, que sociedad es la que nosotros estamos en este momento edificando. En aquel momento era necesario ese tipo de normas y de leyes porque lo que se vivía era un sistema bárbaro, Claro. Era un sistema del más fuerte, era un sistema de aquel que podía imponerse sobre otro. Hoy tenemos espacios abiertos, conquistados, que depende de nosotros poder cultivar una sociedad que vaya en aumento y en favor del bien común y no en detrimento de el uno contra el otro. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Programas como este, aportando desde esta plataforma para que todo aquel que nos escuche tenga una idea de que podemos colaborar. ¿Cómo? Desde casa. ¿Cómo llevamos nuestras relaciones con hijos, esposo, esposa? Si tenemos dos personas que se gritan, que se violentan, que se irrespetan, eso es lo que está modelando la conducta de nuestros niños. Cuando ellos salgan extramuro, fuera Es de lo que van a casa, dar. eso es lo que ellos van a dar, porque nadie da lo que no tiene y no recibe lo que no da. Así que estos niños van a ir al colegio, van a tener constantemente roce, le va a costar muchísimo tal vez seguir instrucción, pero es porque así viene amoldado, no porque así nació. Nadie nace así. Todos somos parte de lo que vamos construyendo. Y es muy importante en estos momentos ver lo que está sucediendo. Les quiero poner un ejemplo al día, y es los actos de grado. Ok. Jóvenes graduándose, cuando están subiendo al estrado, pues no Lo te he doy la visto. mano, profesor. No te saludo, directora, porque no me gustó tu forma en que me trataste o porque tal vez fuiste la que más me colocó la carga impositiva a nivel educativo y esta es mi forma de vengarme. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante sociedad como eso? Porque ahora es público, está en las redes sociales, es el tema que ahorita está en auge. Y hay quienes lo avalan, además. ¿Qué decimos eso? Cuando lees los comentarios, wow, algunas personas se lo merecía, todos debimos haber hecho lo mismo en nuestro tiempo. Cuando lees los comentarios, ¿qué tipo de sociedad es la que nosotros estamos llevando? La sociedad del instantáneo, del que si me gusta lo tomo y si no me gusta no lo tomo. La vida no es así. Hay retos que tenemos que tomar, nos guste o no nos guste, porque es parte del desarrollo humano y necesitamos concientizar a nuestra sociedad. Es muy importante este espacio. Me gusta ese ejemplo.
Sí, bueno, ahí están aplicando el ojo por ojo. Pues. Exacto. Absoluto. Me embromaste todo el año Desde escolar, otra plataforma, pero ojo por ojo. No, bueno, eso, lo insistir de construir acuerdos. Fíjate que en el ámbito político nosotros estamos intentando construir acuerdos para entendernos más allá de las diferencias, más allá de las pasiones, que prive la razón y sobre todo un sistema en el cual todos nos entendamos. Pues. O sea, porque fíjate que las sociedades que han llevado hacia los no entendimientos, hacia los ojo por ojo, los dientes por diente o la aplicación esta de esa infinitud de leyes de violencia, son sociedades que han caído en las guerras civiles, que yo repito, son la suspensión de la razón, que dejan una herida, que es una herida infinita, que se transmite generación por generación y que son capítulos muy difíciles de cerrar. Yo creo que una de esas grandes conquistas de la humanidad es yo repito, es la razón, y más allá de los entendimientos. Esto no significa, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero no significa, o sea, no encuentro la palabra, no significa la impunidad. O sea, el perdonar no significa la impunidad, porque yo sí creo que para que haya paz, para que haya entendimiento, debe haber aplicación de la justicia para quien la merece. Pero sí también algunos acuerdos que a veces significan ceder. Y a veces, y eso de ceder implica algo tan básico como es escuchar también, como ver qué está diciendo el otro, porque el otro, y que saber que la infinita diversidad humana incluye también la diversidad de pensamientos y que a través de eso nos podemos entender sin, no sé si es el horario, pero sin llegar a la barbaridad de matarnos, pues. Sí, claro, el tema de la violencia. Yo creo que incluso esta última parte, más allá de ese origen por el que revisábamos, obviamente para entender un poco de dónde viene todo esto y cómo han sido, obviamente, las distintas sociedades, incluso por las que nos paseamos de forma superficial, yo creo que el hecho de eso, de la empatía, incluso es fundamental en la sociedad que tenemos ahora, el tema del respeto, ¿no? Saber hasta qué punto de repente puedes llegar a conversar con esa otra persona y en diferencias incluso muy marcadas poder decir, bueno, igual te respeto, independientemente de cómo tú pienses. Y eso pasa por una convivencia incluso más familiar, en ese núcleo donde te desarrollas, pasa por el día a día en el que salimos a la calle y de repente, bueno, sucede mucho cuando la gente va manejando, moto, no sé qué. O sea, hay situaciones que obviamente dependen incluso hasta de nuestro estado de ánimo, que pueden cambiar radicalmente cuando capaz tenemos un poco de empatía y entendemos de repente la situación que puede presentar el otro. Y es indispensable porque un desbordamiento de ese tipo de actitudes puede llevar a cosas como las que tú mencionábamos y cosas que debemos reflexionar incluso en este momento, porque hay conflictos que, por ejemplo, dependen de decisiones y de cuotas de poder que no tienen nada que ver, por ejemplo, como los pueblos, lo que tú mencionabas hace un ratico. Entonces, ver cómo establecemos cada vez más acuerdos para no llegar a estas terribles consecuencias de las que hemos hablado en este espacio. Y cómo contribuir también desde las plataformas digitales, porque si bien es cierto, quizás esto que se ha hecho viral, que comentabas, es como... Pero muchísimo a través de TikTok. He visto una bastante cantidad de casos que digo, wow, qué impresionante, porque además como que empiezas a copiar este tipo de actitud, yo lo voy a hacer. No, y ves uno, que es ves el socialmente aceptado, ¿no? Que es como socialmente aceptado. Sí, sí. Entonces además, a veces escuchamos que si a alguien le dan una bofetada, pues tienes que responderla porque socialmente es condenado que no te defienda. Y a veces pasa también que los mismos padres motivan eso. Exacto. O sea, que si te pegó, entonces tú le pegas más duro, no hablas con la maestra. Entonces, precisamente quería cómo nosotros le podemos, aquí en coloquial, darle la vuelta a eso que está sucediendo en las redes sociales, pero para lo positivo, porque ya lo hemos conversado en otros espacios. Lamentablemente, lo que se hace viral en muchos casos es esas cosas negativas, ¿no? Bueno, mira, yo no puedo dejar de citar aquí al máximo, pero revolucionario de la historia, que se llama Jesús de Nazaret. Cuando esta ley estaba en pleno auge, él llegó en aquel momento y reunió a mucha gente que quería oírlo y le dijo, ustedes han oído, fíjese que no le dijo, está escrito, ustedes han leído, ustedes han estudiado, ustedes saben que no. Él dijo, ustedes han oído que debemos de pagar ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no resistan a aquellos que quieren hacerle de alguna u otra manera la guerra, el frente, porque yo creo que esto es una cuestión de carácter, ¿sabes? Lo que decían ahorita, pues bueno, si alguien te pega, pues pégale tú más fuerte. Dos errores nunca nos van a dar un resultado positivo de por medio. Alguien siempre tiene que ceder, aunque se diga de ti, eres el tonto, eres el necio, no. Tú eres la persona que te estás desdoblando,
Tú eres la persona que estás aprendiendo a humillarte. Tú eres la y humillarte no es ser la alfombra de las personas, es tener la resiliencia para tú poder soportar muchas situaciones y saber que de todas ellas vas a salir airoso. ¿Cómo lo vas a hacer? Con un carácter inconmovible. Porque todas las personas vayan corriendo en una dirección, tú no tienes que ir necesariamente. Bueno, eso también es un dicho. A uno se lo decía mucho la mamá, porque aquel se lanza por ese barranco y tú vas ahí detrás de él. Exactamente, tú no. Ajá. Fíjate que vamos a ir a la otra parte. Unos jóvenes no quisieron darle la mano a sus maestros, a sus directivos en el acto de graduación. Además que lo cortés no quita lo valiente. Claro. Exacto, pero hay otro que le pidió, por favor, un instante. Bajó del estrado y cargó a su abuelita de la silla de ruedas, la sacó en sus brazos y la subió ahí Para al que estrado recibiera. para que ella recibiese el diploma y la medalla, porque ella realmente era su heroína, quien todas las mañanas, a pesar de la condición de salud que tenía, le preparaba su desayuno y lo instaba para que él haya alcanzado ese éxito. Así que, ¿con qué te quieres quedar? Quiero salvar lo que decía aquí Silvestre. ¿Con qué te quedas? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres aportar para la sociedad? ¿Cuál es tu propósito de vida? La regla de oro. Lo que tú quieras que otros te hagan, hazle a ellos tú. El Señor Jesucristo dijo, mira, el que te quiera obligar a llevar una capa, que quienes podían hacerlo en aquel momento, los romanos. Los romanos, los soldados se paraban y esperaban que la gente saliera de su quehacer y le entregaban su carga para que ellos lo llevaran una milla. Y Jesús dijo, pues no vayas una milla, ve 2. Eso te hace una persona inconmovible. Y justamente fue lo que Él hizo por nosotros. Él tomó nuestra carga y la llevó, y hoy nos da oportunidad como esta de que nosotros elijamos a quién queremos seguir y qué queremos proclamar con nuestra acción. Todo lo que hacemos tributa a un reino, al reino de la paz o al reino de la guerra. No hay intermedio. Claro. O yo soy un promotor de paz o yo promuevo la guerra. ¿Cuántos niños en su salón de clase, lo vimos en este año escolar, no terminaron grabando una pelea entre ellos? Nadie se metía, todo era objeto literalmente de un amarallismo, un morbo entre ellos. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué lo está promoviendo? ¿Qué sociedad es la que ellos en este momento están impulsando? La que nosotros como adultos estamos permitiendo de una u otra manera. Claro. ¿Quién le va a poner freno a esto? Así es. Somos nosotros mismos. Con esa reflexión nos quedamos. Bueno, de esta manera nosotros ponemos punto final a este capítulo. Ojo por ojo, diente por diente. Agradecemos a Silvestre Montilla, filósofo, comunicador. También a Yosafat Barazarte, quien es abogada y orientadora de familia. Y a usted por su sintonía. Hagámoslo bien. Así que me gustó mucho ese mensaje que dejaba, además de siempre promover la paz, promover el entendimiento y no el ojo por ojo y el diente por diente. Cambiado un poquito mi perspectiva inicial. Gracias, Silvestre, además también por tus aportes desde el punto de vista incluso de la experiencia. Es bonito porque seguramente todos en casa también quedaron como con una reflexión de con qué se quieren quedar, y bueno, eso determina también las acciones que desarrollas a lo largo de tu día. Miren, nosotros nos despedimos. Recuerden que estamos por @aldia.tv8. Gracias a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Gracias a este equipo. Será hasta una próxima oportunidad. De 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Ustedes ya lo saben. Chao. Fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.